Dios por la oportunidad de una vez más predicar la bendita y santa palabra. Y también quiero agradecer a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Gómez, por esta oportunidad que nos da. Vamos a comenzar con el primer versículo de la Biblia que vamos a leer aquí. Se encuentra en Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, capítulo 2, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo, en este momento pongo en tus manos mi vida, mi mente y mi corazón. Y Señor, que este mensaje que me has dado para tu pueblo, Señor, pueda hacer el cometido que tú dispusiste desde antes. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis hermanos, si pudiéramos ponerle un título a esta pequeña predicación, sería La Iglesia en el siglo XXI. Hay muchas cosas que están pasando alrededor de todo el mundo en este preciso momento. Pero hay muchas más cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Y queramos o no, mis hermanos, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer influye en la localidad, en el pueblo, la ciudad, el estado o la nación donde nos encontramos. Vemos a través de la Biblia que cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios se alejaba del pueblo de Israel, y venían los enemigos y los derrotaban, los hacían matanzas, se los llevaban prisioneros, en fin, tanta cosa. La voluntad de Dios para con su pueblo no ha parado, no ha cambiado. Dios quiere que nosotros sigamos siendo influencia positiva para nuestro país. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dijimos que la iglesia en el siglo XXI, mis hermanos, está pasando por una tremenda metamorfosis. Si nuestros antepasados, en el caso mío, mi bisabuelo, el primer cristiano de la familia, viera la iglesia como se encuentra ahora, no la iba a reconocer. ¿Por qué? Porque la iglesia, y hablo de la iglesia en general, la iglesia cristiana en general, cualquier denominación, siempre que sea cristiana, ahora deja mucho que desear. Cuando yo era niño, a nosotros, no, nuestros padres, nuestros abuelos, no nos dejaban andar en la calle, no nos dejaban ir tanto a la ciudad, yo soy de un rancho, para que no nos pusiéramos en riesgo al juntarnos con la gente del mundo. Ahora hemos metido al mundo en la iglesia, hemos metido al mundo en nuestros hogares. Esa es la razón por la cual está pasando lo que está pasando alrededor, porque ya el pueblo de Dios ha dejado de ser la lámpara, ha dejado de ser la luz, ha dejado de ser la sal para la cual Cristo Jesús nos comisionó y nos puso en este planeta Tierra. En la carta de Pablo a los Gálatas, ¿amén? Gálatas, capítulo 1 y versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Donde quiera que leamos, mis hermanos, nos damos cuenta. Cuando dice el presente siglo, está hablando del tiempo actual donde estamos desarrollándonos. El tiempo es malo, el tiempo es peligroso, porque el príncipe de este mundo, dice la palabra del Señor, Satanás, está trabajando
a marchas forzadas con sus demonios, con sus ángeles caídos. ¿Para qué? Para no permitir que la iglesia de Dios se vuelva a levantar. No hace muchos años, ya estando aquí en Estados Unidos, asistíamos a campañas evangelísticas o nosotros mismos las llevábamos a efecto. Y la gente venía de los barrios, la gente venía de las colonias, la gente venía de otros lugares buscando de Dios. Sí, traían un interés, tenían un problema de salud, tenían un problema familiar, tenían de diferentes problemas. El asunto es que la gente venía enferma y salía de la iglesia sana. Salía del estadio donde estábamos predicando sana. Cuando los grupos que teníamos, que andaban juntos con nosotros en el ministerio, o junto con otros hermanos en los ministerios, se ponían a cantar, parece que la gloria de Dios caía en el lugar. El Espíritu Santo le daba a la gente convicción de pecado y corrían al altar arrepentidos de sus pecados a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Lo que está pasando, mis hermanos, es que nosotros, en contra de lo que hemos leído, nos hemos conformado a este siglo, ya no este siglo, a nosotros. Ayer nuestro hermano Gómez predicaba y mencionaba una cosa que muchos predicadores le hemos usado en el pasado, el ejemplo de la ranita. Se dice que en una universidad, unos jóvenes estaban haciendo experimentos, tomaron una vasija grande de agua y pusieron una ranita y le pusieron, prendieron la estufa debajo del agua. Y la ranita andaba nadando y dando vueltas, nadando y dando vueltas. Pero como la ranita, los animalitos esos, son de sangre fría, se van adaptando a la temperatura ambiente. El problema está que la temperatura siguió avanzando inexorablemente. La ranita no se daba cuenta que ya era demasiado el calor hasta que se convirtió en caldo. Nosotros somos esa ranita. La iglesia es esa ranita. Mis hermanos, decíamos antes, y dice la palabra, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo, mis hermanos, que estamos viviendo los últimos minutos de la humanidad cristiana en el planeta Tierra. Los últimos minutos. Ya todo está cumplido. Las guerras, los rumores de guerra, los temblores, las pestes, están alrededor ahorita, en este momento. Hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, llevando a efecto un pseudo matrimonio. Ya estaba en la Biblia, ya está cumplido. El aborto está a 1000 por hora. Todos los pecados habidos y por haber están sucediendo. El problema es que muchos de esos pecados están sucediendo dentro de las iglesias. Es terrible. Yo nunca pensé que iba a entrar al siglo XXI, pero aquí estamos. Tal vez Dios, nuestro Señor, tenía un plan para mí y para otros que predicamos la palabra, para ustedes, detentadores de la verdad. De que abramos los ojos y se los abramos a la gente y decirle lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que no nos conformemos a este mundo. El Evangelio según San Juan, capítulo 12 y versículo 31, Juan 12, 31, dice de la siguiente manera, mis hermanos. 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya dijimos que cuando la palabra del Señor se refiere al príncipe de este mundo, se está refiriendo a Satanás. Él es el dueño ahorita de la situación. ¿Por qué? Porque ya en el huerto del Edén, el primer hombre le vendió su primogenitura al desobedecer
a Dios y probar la fruta prohibida. Pero viene el segundo Adán. Y él, el plan glorioso de Dios, lo cumple, que es morir por nuestros pecados. Y es entonces cuando empieza nuestra redención, que será completada el momento en el cual Cristo Jesús venga por usted y por usted y por mí. El asunto es que estamos seguros de que nos vamos a ir en ese momento. Porque si usted se queda en la gran tribulación, va a ser muy difícil que alcance salvación, porque ya no va a estar el Espíritu Santo aquí. Ya no va a haber oportunidad para arrepentirse, para poner las cosas a mano con Dios. Sí, va a haber 144,000 que ya están dispuestos, va a haber mucha otra gente, pero va a ser ya no por gracia, sino por precio, con el precio de la cabeza. El siglo XXI, mis hermanos, nos agarró por sorpresa, porque como la ranita no nos dimos cuenta de que la temperatura estaba subiendo alrededor de nosotros. El agua está convirtiéndonos en caldo. Es terrible, pero es la verdad. Es la verdad. Cuando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículo 17, el Señor da la gran comisión y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Cristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde están las señales que deben seguir a los cristianos? Ya no las vemos. No las vemos. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha conformado al siglo XXI. La iglesia se ha conformado al mundo. Pero yo creo que es la razón por la cual el Señor nos ha dejado todavía aquí, a usted y a mí. Para que nos convirtamos en atalayas, para que nos convirtamos en las personas que le tenemos que gritar al pueblo de Dios: arrepiéntanse de su mal camino, vuélvanse de la situación equivocada donde se encuentran, porque si no lo hacen, aquí se van a quedar. El mundo nos ha invadido de tal manera, mis hermanos, que lo que antes no veíamos adentro de la iglesia, ahora lo vemos. Traemos bailarinas exóticas que ya quisiera Mata Hari, Tongolele o las otras bailar como ellas. Y nosotros les aplaudimos. Amén. Traemos payasos y les damos el púlpito para que nos prediquen. Sale la gente contenta, sí, llena de alegría, pero vacía de Dios. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Alguien dirá: ¿y tú por qué te apuras? Tú preocúpate por tu vida, sí. Pero el asunto es que Dios me llamó a este ministerio a predicar la bendita y santa palabra de Dios al que quiera oír y al que no la quiera oír también. Esa es la labor de la atalaya. Esa es la labor de usted. Esa es la labor de usted también. ¿Hay necesidades en la iglesia? Sí las hay. Vamos a volver a los fundamentos antiguos. Vamos a volver al primer amor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. 2, 4 y 5. Pero tengo, aleluya, mi alma te alaba, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieses arrepentido. Está hablando, mis hermanos, Cristo Jesús a la iglesia. Lo que hemos hablado, lo que estamos diciendo, lo estamos leyendo en esta Biblia. No estamos leyendo un memín pinguín, una revista de modas. No, estamos hablando de la palabra del Señor. Vamos a volver. Tenemos que volver. Debemos volver al primer amor. Muchos hermanos comenzaron con nosotros en el ministerio. Eran hombres que amaban al Señor de corazón y se veía en ellos, en sus familias, en sus iglesias, el poder de Dios moviéndose. Pero se empezaron a conformar con este mundo y abrazaron el panteísmo y abrazaron el ecumenismo y abrazaron el reino ahora y todas esas doctrinas exóticas que llegaron. El panteísmo es lo que dicen los hindúes, lo que trajeron los hindúes. Todo es Dios y Dios está en todo. Por eso ellos adoran ratas, vacas, burros, caballos, de todo adoran ellos. El ecumenismo es todos viviendo bajo el mismo techo. No importa en qué creas tú o en qué no creas tú. Somos hermanos, al fin que Dios es el mismo. Qué gran mentira, mis hermanos, y sin embargo se está metiendo a las iglesias, a nuestras iglesias. Se está metiendo en nuestra vida. Alguien diría, tú que te apuras, corre por ti, salva a tu familia. Sí, pero ¿y mi compromiso con Dios? El compromiso de usted con Dios. Cuando lleguemos delante de Él, Él nos va a decir, mírate las manos, las traes llenas de la sangre de tus hermanos. No les hablaste a tiempo y están en el infierno. Mis hermanos, ya no es tiempo de curar heridas con trapitos tibiecitos. Es tiempo de curarlas con alcohol, con sangre viva, con sal, con algo que le queme la infección y que pare la hemorragia de esas heridas espirituales y morales. Y que aquel se levante y vuelva los ojos a Dios. Decíamos que cuando nuestros hermanos cantaban y tocaban, cuando nosotros cantábamos el himno que dicen algunos que hermanos, ese no sabemos porque Él vive. La gente corría al altar, corría al lugar que se había improvisado ahí en el estadio. Lo hermoso es que iban corriendo y dejando sillas de ruedas. Mi alma te alaba, Señor. Iban corriendo dejando muletas. Iban corriendo los que habían estado ciegos. Iban corriendo los que habían estado sordos. Porque Dios había hecho el milagro en medio de un himno inspirado por el Espíritu Santo a sus santos hombres a través de las edades. Ahora cantamos cada cosa que parece que se le compuso un hombre a su amante homosexual. Sí, lo cantamos en la iglesia y todos están a gusto. El agua está subiendo de temperatura y la ranita se está convirtiendo en caldo y nosotros tan callados. No hay otra, ya no hay otra. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. O quedamos bien con el mundo o quedamos bien con Dios. Yo hice mi decisión ya hace mucho tiempo. Quedar bien con Dios. Y es cierto, cuando usted hace su decisión, el mundo, o las iglesias, o los hermanos que están metidos en el mundo, metidos en esa agua que está hirviendo, no les gusta, le quitan la amistad, le dejan de hablar, jamás lo invitan otra vez a predicar en sus iglesias. Pero mis hermanos, hágalo una y otra y otra y otra vez. Porque no sabemos en qué momento dice la palabra del Señor. ¿Verdad de orar? Porque no sabes la hora en que ha de venir vuestro Señor y Redentor. Hemos dicho y lo repetimos. Se decía
estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo que estamos viviendo los últimos minutos. Yo no quiero, mis hermanos, llegar delante del Señor y que Él me diga, ¿y lo que te di para que les hablaras a tus hermanos? No, Señor, pues es que no los quise ofender. Ah, no los quisiste ofender. Pues vete con ellos al infierno también. No. Dice la palabra del Señor, háblale. Si te hace caso, qué bueno. Y si no te hace caso, como quiera, tú habrás librado tu responsabilidad. Tenemos que hablarle a nuestros hermanos. Tenemos que hablarle al mundo perdido. Tenemos que hablarle a todos los que nos oigan voluntariamente o involuntariamente, dice el Señor. Pero una cosa tengo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Volvamos al primer amor, mis hermanos. Volvamos a ese amor que nos hacía vibrar. Que íbamos a la santa casa del Señor esperando ver milagros, maravillas, portentos, ver gente aceptando a Cristo en cada servicio que se predicaba. Había gente, yo hablo de la ciudad donde yo vengo, que el cura local los asusaba para que tiraran piedras a la iglesia. Y saben una cosa, aquellos piedreros se convirtieron en unos tremendos cristianos. ¿Por qué? Porque al oír los himnos que salían de adentro, inspirados por el Espíritu Santo, eran tocados por Dios, convencidos de que eran pecadores y se iban de frente a hincarse en el altar. Mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo. El mensaje no ha cambiado. El propósito de nuestro Dios jamás ha cambiado. Dice la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La intención de Dios es que todos alcancen salvación. Dice que ninguno se pierda más, ¿verdad? Que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la intención de Dios, mis hermanos. Cristo Jesús murió en la cruenta cruz del Calvario por usted y por mí. Y ese es y debe ser nuestro primer amor. Han pasado cosas y están pasando cosas ahorita. Este país, el país más grande, que fue el más poderoso del mundo, ha sido humillado, ha sido derrotado allá en el Medio Oriente. Antes, las iglesias, las denominaciones, hacían ayuno, hacían oración por las tropas americanas, por el presidente en turno, por la gente que estaba en el poder. Ahora ya no sucede. Y si sucede, es de los dientes para afuera, y así no trabaja. Volvamos al primer amor. Yo no sé cómo se encuentra la gente, las personas o los hermanos que están viendo, escuchando este mensaje a través del Zoom, a través de Internet. Yo no sé cómo están los que me están viendo. Pero yo no vengo a juzgar. Yo solamente vengo a predicar. Y si fuera esta la última vez que me dirijo a ustedes, quiero que recuerden a este viejo. Predicar la palabra. No más la Biblia. No le revolvemos nada. No traemos nuevas revelaciones. No hacemos pactos con nadie. No juntamos grupos de 12. Hablamos y predicamos la palabra del Señor. Hay enfermos en su familia. En el nombre de Cristo dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Que las señales nos sigan. Si no nos están siguiendo, vamos a hacer un análisis retrospectivo. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Nosotros no estamos llamados a llenar
las mega iglesias de gente, los mega edificios de gente, estamos llamados a llenar el cielo de salvos. Amén. Ese es el llamamiento de nosotros, los salvos por gracia y lavados con la sangre gloriosa de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario hace 2000 años, por usted y por usted y por usted y por mí. No hay una predicación completa sin llamamiento al arrepentimiento, mis hermanos. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes, de los que están viendo ahorita o los que van a estar viendo después o oyendo después, está seguro de que su nombre está escrito en el libro de la vida. No le estoy preguntando si es miembro de una iglesia, si diezma o si ofrenda, o si nunca faltan los servicios. Le estoy preguntando si está seguro que es salvo. Pero si no, repita conmigo la oración del pecador. Y repítala ustedes para que los demás no se sientan solos. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti este momento, Padre, reconociendo que soy un pecador. Pero, Padre, en el nombre de Cristo, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Hazme una criatura nueva, Señor. Yo acepto a Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Y, Señor, que si hoy, esta noche o mañana, tú me llamas, que sea a tu presencia y no a la condenación eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora quiero orar por los enfermos, donde quiera que estén. Yo no voy a preguntarle, porque mi negocio no es preguntar de que está enfermo. Mi negocio es orar por los enfermos y Dios hace el milagro. Cierren los ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú dices en tu palabra que estas señales seguirían a los que crean. Y Señor, yo creo que Cristo Jesús es tu Hijo unigénito y que su sacrificio en la cruz del Calvario fue más que suficiente para levantar muertos y para hacer caminar a los paralíticos. En este momento, Señor, toca la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de aquel que está oyendo allá en lo último de la casa. Y, Señor, sánalo de esa enfermedad, cualquiera que sea. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga una vez más. Gracias por su atención. Gracias al pastor por la invitación. Amén. El micrófono es suyo, hermano pastor.